Bien, y ya estamos grabando. Pues nada, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este webinar titulado Nutrición y Osteoporosis, alimentar la salud ósea. Un encuentro que hemos pensado que sirva para profundizar en cómo la nutrición influye de manera decisiva en la salud de nuestros huesos y en la evolución de la osteoporosis. Mi nombre es Ángel Huélamo, soy el responsable de comunicación y procesos digitales de AICOS y coordinador del proyecto Osteosper. Y para mí es un placer acompañaros a todos, tanto a ponentes como asistentes en esta sesión, que busca ofrecer conocimiento útil, riguroso y accesible para pacientes, para profesionales y personas interesadas en mejorar la salud ósea. A lo largo de esta sesión vamos a explorar qué factores intervienen en el metabolismo óseo, cómo distintas etapas de la vida, como la menopausia, modifican nuestras necesidades nutricionales y qué pautas prácticas pueden ayudarnos a fortalecer la masa ósea y reducir los riesgos. Nuestro objetivo con este webinar es ofrecer un espacio formativo, accesible y basado en evidencia que nos permita comprender mejor la enfermedad, tomar decisiones informadas y adoptar hábitos que favorezcan una vida más saludable y autónoma. Antes de comenzar, sí que quiero dedicar un pequeño momento al proyecto Osteosfer, que es en el cual se enmarca este webinar y cuyo lema es conocer, abordar, participar y colaborar. Los pacientes hablan. Este proyecto nace con la misión de empoderar a las personas con osteoporosis, fomentar su participación activa en la toma de decisiones y mejorar la comunicación entre pacientes, profesionales sanitarios y entidades sociales. Osteosper impulsa actividades de formación, acompañamiento y divulgación que permiten abordar la osteoporosis desde una visión integral, donde el conocimiento científico se combina con la experiencia de las personas que la viven día a día. Esta sesión es un ejemplo de ese compromiso, aprender juntos para mejorar la calidad de vida y promover entornos donde cuidarse sea más sencillo. Osteosper podemos ponerlo en marcha gracias a la colaboración de UCB y de Amgen, que son colaboradores patrocinadores del proyecto, y también con la participación de FOEMO y SEAPEC. Y bueno, pues comenzamos este webinar. Para desarrollar la jornada contamos con dos expertas de primer nivel que nos acompañarán en un recorrido que combina la ciencia, la experiencia clínica y el enfoque práctico. En primer lugar, escucharemos a Consuelo Prado Martínez, que es profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid, experta en antropología física del Departamento de Biología dentro de la Unidad de Antropología Física. Es miembro del Grupo de Investigación EPINUD y miembro del Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres, el IUM. Ha dirigido 11 tesis doctorales cum laude y participado en 23 proyectos de investigación. Es autora de más de 50 publicaciones científicas y tiene una amplia experiencia internacional en docencia e investigación en Europa y América. Sus líneas de trabajo incluyen ciclo vital humano, nutrición y salud, con un enfoque multidisciplinar y una perspectiva de género. La ponencia que nos ofrecerá Consuelo es la menopausia, logro evolutivo o enfermedad multiorgánica, el síndrome metabólico, en la que nos hablará del cuerpo de las mujeres y la presión que existe sobre ellos. En segundo lugar, contamos con Marta García Manrique, farmacéutica y nutricionista, que es máster en salud pública y especialista en Patent Advocacy. La ponencia de Marta es ¿existe la dieta ideal para la osteoporosis? Claves para conseguirla. En ella nos hablará de cómo aprender a conocer cuáles son los componentes imprescindibles que debe llevar la dieta de las personas con osteoporosis y ajustar nuestros hábitos alimentarios para conseguirlos de forma fácil y sana. A nivel práctico, os comento que dejaremos 20 minutos en la parte final para preguntas que podéis realizar a través del chat, una vez que os van surgiendo a lo largo de las ponencias o una vez terminadas las ponencias, por orden en la que solicitéis la palabra. Hay en la parte de arriba, los que estéis usando la aplicación, y en el navegador seguramente os aparezca abajo una mano en la que podéis solicitar el turno de palabra y os asignará un número y os iremos dando paso, tanto Cristina, mi compañera de AECOSAR que hoy me acompaña, la delegada de Alcorcón, y yo os iremos dando paso. Por tanto, y sin más dilación, porque además lo importante es el contenido, tiene la palabra Consuelo.
Dejo de compartir y Sí, ya compartes tú. he compartido, pero no me habéis dejado. O Vale, sea, ahora sí, porque estaba compartiendo yo, o por lo menos tenía bloqueado el. Ya puedes compartir. a ver si sale. Sí. Perfecto, de momento, perfecto. Bueno, pues como ha dicho Ángel, soy Consuelo Prado y la verdad es que a mí me gustaría estar con vosotros en directo, pero la ciencia es lo que tiene y la posibilidad de que seamos más en esta sesión de por la tarde nos obliga a estar delante de una pantalla, cosa que es útil, pero no es igual de directo y de embriagador y de conexión si estuviéramos todos juntos en un salón debatiendo el tema que yo os voy a proponer. Y el tema que yo os voy a proponer y que puede servir de base, y creo que es una base necesaria a todo lo que estáis no hartos, porque nunca se está harto de saber, pero de comentar, de hablar. Es decir, ¿por qué lo que comemos interfiere con nuestra salud? ¿Ok? Es decir, ¿por qué la manera de comer que tenemos los humanos actualmente puede causar alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, simplemente deciros que efectivamente en esa base de lo que comemos y de cómo comemos, matizada por un contexto social y cultural, puede estar en esa base de los orígenes del síndrome metabólico. Fundamentalmente es en base a una serie de genotipos que denominamos, seguro que los habéis oído hablar o por lo menos os suenan, genotipos ahorradores. Y diréis, pues qué puñeta esa de la existencia de los genotipos ahorradores. Bueno, es indeseable en el momento actual, quizá, y no siempre, pero es indeseable en este momento. Pero a lo largo de toda nuestra historia evolutiva como especie ha sido un verdadero logro. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente, no sé si conocéis o os suena qué es lo que es el síndrome metabólico. Bueno, pues el síndrome metabólico es una patología multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que entran a formar parte muchas causas y tienen múltiples efectos. Por eso es un síndrome, ¿ok? Entonces, podríamos definirlo, como tenéis ahí en la diapositiva, como un conjunto de riesgo que aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades de las que llamamos ahora enfermedades degenerativas. Enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes mellitus de tipo 2, y fundamentalmente viene caracterizada por la confluencia de toda esa serie de factores que tenéis en la columnita al lado de la gorda de Botero. Ya sabéis, Botero es como si dijéramos el pintor del síndrome metabólico, ¿no? Este colombiano que pinta a la gente rollicita. Bueno, pues fundamentalmente estos factores que conducen y que sumados es lo que podemos denominar síndrome metabólico son la obesidad, particularmente la obesidad localizada en la zona troncal, abdominal y torácica, hipertensión, es decir, elevación de la tensión arterial por encima. Ahora se han puesto más serios todas las ligas de hipertensivas y se considera hipertensión por encima de los 130 y de los 85. 130 miligramos de mercurio de sistólica y 85 de diastólica. Se han puesto más serios en cuanto a los niveles de hipertensión. Unos niveles de glucosa superiores a 120 en condiciones basales, en ayunas,
un nivel de colesterol alto, colesterol total alto por encima de 200 miligramos decilitro. Y también muy interesante porque parece ser que en cuanto a diagnóstico tiene preponderancia sobre el colesterol total, el que denominamos colesterol entre comillas bueno, el HDL o el High Density Colesterol, el colesterol más pesado que no debe de ser inferior a 40 en el caso de los varones y a 50 miligramos de cilitro en el caso de las mujeres. También están acompañando a este grupo de lípidos sanguíneos los triglicéridos, y los triglicéridos se considera un valor de riesgo los valores superiores a 150 miligramos de cilitro. Bueno, y sabiendo todo esto, toda esta panoplia de caracteres alterados o que conducen a este síndrome metabólico, yo os voy a mostrar un poco esto que he dicho al principio. ¿Por qué podemos considerar que este síndrome metabólico es un efecto negativo para nuestra especie o es un efecto positivo en su origen? Bueno, fundamentalmente, seguirme, eh, los individuos, a través de la selección natural, en nuestra especie, han propiciado la existencia de lo que denominamos genotipos ahorradores. Genotipos que nos permite salvar el escollo de seguir viviendo cuando el medio es limitante en proporcionar alimento. Y esto es súper importante. Pensar que, claro, con nuestra mentalidad del siglo XXI, como que nos cuesta trabajo idear un entorno que no solamente no te proporcionara la alimentación, sino que era seriamente limitante para la supervivencia. Entonces, todo lo que ahorráramos o todos los mecanismos biológicos decantados para ahorrar energía o almacenar energía, bienvenidos fueran, ¿no? Entonces, uno de los rasgos ahorradores más característicos es lo que denominamos, o ya os hablaré un poquito más adelante, insulinresistencia. Esta insulinresistencia provoca una hiperinsulinemia orgánica en sangre. ¿Ok? Y ahí está el quid de la cuestión y las dos flechas divergentes. Cuando estamos según miráis la pantalla, en una sociedad modernizada, según miráis la pantalla a la izquierda, pues evidentemente, como en la actualidad, la hiperinsulinemia viene generada por una ingesta normalmente un poco más elevada de lo debido en cuanto a nivel calórico, por carbohidratos de absorción rápida, por un comportamiento absolutamente sedentario y por ese exceso calórico. Entonces, esa hiperinsulinemia conduce con esas características que os he dicho, ¿a qué conduce? Pues alteraciones metabólicas y a lo que denominamos síndrome metabólico. Vamos a ver en la historia evolutiva. Yo soy antropóloga y entonces, ¿qué es lo que ocurre en una sociedad en la cual la ingesta calórica está seriamente limitada? Eh, a, no existía el azúcar hasta el día, hasta así, entre chascarrillo y un paréntesis, el azucarero no forma parte de la mesa, de la vajilla de mesa, hasta el siglo XVIII. Es decir, que eso de azúcar refinada es de antes de ayer. Normalmente toda nuestra historia evolutiva la hemos pasado captando energía
fundamentalmente a partir de hidratos de carbono complejos, y aparte de proteínas y de grasas, eso es evidente, pero me estoy refiriendo al tipo de carbohidrato. Bueno, pues en ese tipo de sociedad con aporte calórico limitado, con alta tasa de ejercicio, y no existían ni coches, ni tal, ni carretas, ni nada. Los humanos andábamos, corríamos, cazábamos, nos comíamos lo que habíamos cazado en ese tipo de situación. Y ahora me entendéis, ¿verdad? Me gustaría ver vuestras carillas y ver si me entendéis. Entonces, la hiperinsulinemia es súper favorable. Desencadena los mecanismos ahorradores y nos permite salir adelante en periodos de ayuno prolongado. ¿Ok? Entonces, en un caso sería acabar en la patología, en ese síndrome metabólico que, si os dais cuenta, es la causa de la mayor parte de las patologías, esas que van tomando cuerpo en relación a las infectocontagiosas, ¿no? Entonces, ese tipo de patologías que son las que conducen a la morbilidad en las sociedades evolucionadas, avanzadas, o de lo que se denominaba antiguamente el primer mundo, y en otros casos conducen a la supervivencia, a poder aguantar sin comer. Es decir, con la duda de si al día siguiente podíamos comer. ¿Ok? Vale. Y otra apuesta que no me voy a detener mucho, sería para hablar toda una semana, pero que es preciosa y no puedo dejar de hablaros, es que nuestra apuesta como especie ha sido fundamentalmente a eso que veis ahí. Estos ya son homínidos, o sea, no estoy hablando de ancestros primates, son homínidos, de habilis a sapiens sapiens. Bien, la apuesta que tenemos ha sido por desarrollar unos cerebros importantes en cuanto a volumen, pero sobre todo en cuanto a complejidad. Y eso, hermanas y hermanos, consume energía que ni os lo podéis imaginar. Y además es muy selectivo. El cerebro solo se alimenta de un nutrimento. ¿Cuál? A ver, ¿hay alguien que levante la manita? Bueno, como esto de la técnica, ¿veis? Es muy angustioso, pero yo os lo voy a decir. El alimento exclusivo del cerebro es la glucosa, el azúcar. ¿Ok? Por eso, y pongo un ejemplito para que veáis qué pasa cuando un deportista está sometido, por ejemplo, pensar en la vuelta ciclista, ahí pedaleando desde las 7 de la mañana, subiendo puertos, sin apenas tiempo para beber un poquito de agua y seguir para adelante. Hay una, no es patología, pero sí una degeneración del sistema metabólico que se conoce a nivel de argot como pájara. Es decir, la falta de glucosa. Sufres un desvanecimiento. No hay glucosa suficiente que llegue al cerebro, porque esa glucosa poquita que tienes como reserva la estás empleando en ese pedaleo continuo. ¿Ok? Entonces, en la base de nuestras necesidades y de nuestra necesidad de esa insulinresistencia, que luego os explicaré un poco más en detalle, está la estrategia de que tenemos unos cerebros grandes y complejos, ¿vale? Y que gastan mucha energía. Entonces, era mirad, aquí en esta diapositiva, si os dais cuenta, lo que os he puesto ha sido algo súper interesante. Arriba hay un cerebro de un chimpancé y abajo uno nuestro. Simplemente para que veáis y hagáis un pequeño cálculo. Un cerebro de un chimpancé, que es el primate más próximo a nosotros, es decir, compartimos con él el 98%, el 98% del genotipo
que tenemos los humanos lo compartimos con el chimpancé, ¿ok? Es decir, somos parientes muy próximos, pero sin embargo, el desarrollo cerebral es muy diferente. Y, por ejemplo, el consumo energético, que es a lo que os voy relacionado con el síndrome metabólico, es un chimpancé de toda su ingesta calórica, el 10% lo pasa a ser pasa a cubrir las necesidades de su cerebro. En el caso de los humanos, el 20%, el 20% de todo lo que ingerimos y aportamos al organismo se quema en el cerebro. ¿eh? Y no os estoy diciendo un Seneca, en cualquiera de nosotros, ¿ok? Vale, es decir, por ejemplo, así, para que os hagáis una ideilla, si tenemos una ingesta de 2.000 kilocalorías, ¿vale? 2.000 kilocalorías es una dieta habitual. Bueno, pues pensar que de esas 2.000 kilocalorías ya nos quedamos con 1.600, porque 400 kilocalorías se las chupa el cerebro. Y además de hidrato de carbono de absorción rápida. ¿Ok? Vale. Bueno, pues dicho esto, ahora sí que os voy, nada, es un poquito más. Es que no me paso, no puedo verla. A ver, si me deja. Es que no veo la siguiente diapositiva y no me hace caso. Espera, A ver. ¿ahí? No, es que no puedo verla por la banda lateral. A ver si dándole al 7. No, es que, ¿me entiendes? No puedo ver la siguiente diapositiva y no me obedece. Ahí, ya está. Bien. ¿Ya? Vale. Bueno, sí, perfecto. Bueno, pues aquí me voy a detener un poquito. Hemos hablado de insulinoresistencia. Y además las que tenéis un poquito de riesgo de diabetes o que conocéis algún familiar diabético, entenderéis un poco mejor este proceso. Bueno, fundamentalmente, mirar, nos situamos aquí, es la ingesta de glucosa. La ingesta de glucosa estimula a este órgano que tenemos aquí y que seguro que conocéis, el páncreas endocrino. El páncreas, estimulado por la glucosa, produce una hormona interesantísima, la insulina. ¿Vale? La insulinresistencia, esa insulina, por un lado, ¿qué es lo que hace? Esa insulina, por un lado, favorece el acúmulo de energía en forma de lípidos en los adipocitos y por otro lado intenta actuar sobre la musculatura. La insulinresistencia es el fenómeno por el cual el músculo no acepta esa insulina. ¿Ok? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues simplemente que la glucosa, que sería metabolizada con la insulina, vía muscular, queda dando vueltas en el circuito circulatorio. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la necesita el cerebro. Claro, en un tiempo de sobreabundancia, es decir, en el cual vamos a aportar una cantidad monstruosa de kilocalorías, fundamentalmente en base a glucosa, hidratos de carbono y glucosa directa, de absorción rápida, esto conduce a que se eleve la glucosa en sangre. En tiempos de limitación, esa glucosa en sangre aseguraba el aporte alimentario a nuestro órgano rector, el cerebro. ¿Veis? Es una estrategia evolutiva. En la actualidad, en una sociedad avanzada y sedentaria, esto es un hándicap, pero hasta el presente, esto ha sido un logro evolutivo. ¿Ok? Y otro mecanismo ahorrador chulísimo
que este es menos conocido, pero no deja de ser apasionante y que tenemos como especie, que es la leptinoresistencia. Yo le llamo, así en plan de WhatsApp, el síndrome de las palomitas, del cubo de palomitas en las sesiones de cine. Para entendernos, ¿qué es la leptinoresistencia? Bueno, fundamentalmente es un efecto que, a diferencia de otros mamíferos, tiene nuestra especie casi en exclusivo. No nos hartamos de comer, no nos saciamos. El nivel de saciedad está, como si dijéramos, adormilado. Y eso fundamentalmente acontece por lo que denominamos leptinoresistencia. Vamos a ver, comemos, mirar aquí, donde estoy señalando, el alimento produce fundamentalmente eh, la activación de tejido adiposo, es decir, si consumes energía, el adipocito recibe, hasta que se metaboliza del todo, esa carga energética de la ingesta, y se hipertrofia. Los adipocitos, muy bien lo sabéis, todos los que tenéis problemas de peso, los adipocitos son células que pueden lateralizar totalmente su núcleo y rellenarse de grasa, ¿ok? Hipertrofiarse hasta 4 o 5 veces su tamaño inicial, rellenos de grasa. Entonces, el adipocito o el conjunto de adipocitos estimulados por la ingesta y saciados, entre comillas, emiten una hormona, la leptina. Por eso es muy curioso. El tejido adiposo, cuando yo era recién empezaba a estudiar, el tejido adiposo te lo vendían como un aislante térmico, un tejido de residual, de acumulación. No, es un tejido enormemente activo. En él, por ejemplo, se genera una hormona, que es la leptina, y la leptina va directamente al cerebro. Y la leptinresistencia es que el cerebro no reconoce esa llamada y permite seguir comiendo. Es el cubo de palomitas, que aunque estés hasta aquí del cubo de medio kilo de palomitas, cuando estás sentado viendo una película, pues sigues comiendo hasta que te comes todas las palomitas. ¿Vale? ¿Eh? Fijaros algo enormemente interesante y que sé que tengo un público eminentemente femenino, somos siempre más mujeres en todas las cosas, y seguro que me entendéis cuando os hable de estos estudios que son relativamente recientes y que son apasionantes. Por ejemplo, lo primero es una definición, la definición de Neil, que fundamentalmente os habla de lo que yo os he hablado. Como todos tenemos antecedentes tribales, es decir, descendemos de situaciones de hambrunas, debemos de asumir que tenemos alelos que se asocian, que son alelos buenos, pero que en la actualidad se asocian a enfermedades metabólicas crónicas, que de hecho esa predisposición las tenemos como parte de nuestro genotipo normal. Es decir, todos, en mayor o menor medida, porque os estoy hablando de un complejo número de genes, que pueden interactuar entre ellos, pero sí es cierto que todos tenemos mecanismos ahorradores de energía. Y luego hay un estudio precioso de los años 80, 90, que son los estudios de David Becker, que lleva el estudio de qué pasa con ese genotipo ahorrador inútero. Es decir, por eso os hablaba, mujeres, muchas de vosotros a lo mejor habéis tenido hijitos, pues bueno, la mujer embarazada, que transmite evidentemente sus genes a su hijo, eh,
pero también genera entornos ahorradores. Y el niño estimula todos sus genes ahorradores ante tal adversidad. Por ejemplo, fijaros la paradoja. Se sabe que de madres subnutridas o con carencias nutricionales, también, por desgracia, por eso está tan prohibido, en madres bebedoras, por eso las mujeres se dicen que no beban ni una cañeta durante el embarazo, bueno, pues estimula en el feto todos los mecanismos ahorradores, porque el niño está en un medio interno limitado. La madre no come todos los nutrimentos que debería de comer o los metaboliza anómalamente, como en el caso de las bebedoras. Con lo cual, el pobre fetito ya nace con un genotipo, es ahorrador, ¡buah! Es tallante. ¿Eh? Y entonces, fijaros ahora, si puedo pasarla, me pasan la, a ver si lo logro. Vale, pues fijaros, eh, de tal manera es interesante esto que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño que ha nacido con bajo peso, que es una de las características de estados de niños que nacen con bajo peso, normalmente de madres pues subnutridas o en condiciones de dificultad durante la gestación. Bueno, pues la recuperación postnatal acelera y predispone al niño a desórdenes en vida adulta tan importantes como la obesidad, la diabetes, en una palabra, a la manifestación del síndrome metabólico. Y se sabe que los niños con bajo peso al nacer tienen una, una situación muy frecuente de obesidad, de diabetes de tipo 2 y de dislipemias, con elevación de lípidos sanguíneos. También los recién nacidos con bajo peso tienen 7 veces más probabilidades de padecer intolerancia a la glucosa, es decir, de desarrollar una diabetes. Y los de menor peso al nacer, paradoja total, tienen 18 veces más probabilidades de ser adultos obesos. ¿Por qué? Pues porque sus mecanismos ahorradores están que se suben por las paredes desde etapa intrauterina. Y esto realmente pues no deja de cuestionarnos y de llamar la atención sobre la importancia de tener una visual completa del ciclo vital. Es decir, muchos de los rasgos que tenemos de adultos se están gestando in útero ya. ¿eh? Pero no solo genéticamente, sino de entorno, es decir, un entorno deficitario debido a que eres fumadora, eres alcohólica, no consumes lo que tienes que consumir, no tienes ningún tipo de tratamiento específico para algunos nutrientes necesarios durante la gestación, pues entonces ahí tenemos esto. Me pasas es que no logro la siguiente diapositiva, por favor. Es que no las veo, ¿eh? No puedo. ¿Ha A pasado ver. ya, Consuelo? No pasa. ¿No? No. Espera. Es que es que como estoy viendo aquí, no Prueba con el veo la teclado, siguiente diapositiva y no me deja. prueba con las flechas del teclado de abajo. Vale, a ver. Ah, perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, fijaros, no os voy a marear mucho, es simplemente para que veáis ese torrente hormonal que se produce en una parte muy concreta, muy pequeñita, ¿eh?
que es la hipófisis dentro del cerebro, ese contexto hormonal que va a actuar, hormona del crecimiento, hormona folículo estimulante, hormona lútea, y sí que me interesa para que veáis cómo estas hormonas es como si dijéramos una transición para hablar de qué es lo que ocurre en la menopausia. Bueno, pues fijaros. En esta secreción hormonal que proviene de la cascada hipotálamo, hipófisis y órganos diferentes, órganos target diferentes, están una serie de hormonas que son las que denominamos gonadotrópicas. Estas hormonas gonadotrópicas tienen que son la hormona folículo estimulante y la hormona lútea, y tienen una acción directa sobre las gónadas femeninas y masculinas. Es un error creer que la hormona folículo estimulante y la hormona lútea solo son femeninas, son masculinas y atañen al buen funcionamiento gonadal de hombres y de mujeres. ¿Y qué es lo que acontece con esta etapa? Esto os lo he puesto para que veáis dónde está el origen de esta secreción, de estas secreciones hormonales que van a estimular a las gónadas. ¿Y qué es lo que ocurre? En la etapa que vamos a abordar. Bueno, pues en la etapa que vamos a abordar, que es la etapa de la vida media de las mujeres, ocurre que por mucho bombeo de hormona foliculoestimulante y de hormona lútea, los ovarios no responden. ¿Y por qué no responden? Porque han agotado su carga folicular y ya no pueden responder a esa orden de la hipófisis de pa, 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 folículo estimulante madura, termina de madurar, ovula y continúa el ciclo. Vale, en el caso de estos periodos de stop, de agotamiento ovárico, acontece, y sobre todo en la primera etapa, por lo tanto, podemos hablar de posible mayor riesgo metabólico, de síndrome metabólico en la mujer menopáusica que en la mujer en periodo reproductor útil, fértil, pues acontece que la hipófisis sigue generando cantidades crecientes de hormona folículo estimulante, que llega a los ovarios y dice, aquí no hay folículos que arreglar ni que estimular. ¿Vale? Y eso puede conducir, acordaros de la diapositiva anterior, a esa hipersensibilidad de la hipófisis para seguir produciendo hormona folículo estimulante, y en desafecto de otras hormonas que vemos que tienen actuación, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que aunque en estado adulto ya no crecemos, pero sí estimula la formación de hueso. ¿Ok? ¿Entendéis por qué hay mayor riesgo en esta etapa de algunas de las cosillas? Fundamentalmente aquí tenéis el perfil de una mujer joven en etapa reproductiva, es decir, hipófisis que estimula a ovarios que producen ovulación y producen sobre todo estrógeno. ¿Ok? El ovario estimulado produce estrógeno. ¿Vale? ¿Y qué ocurre en una mujer climatérica? La hipófisis vuelve a segregar sus hormonas folículo estimulante y lútea, y la folículo estimulante pues no puede estimular nada. Y entonces los ovarios, que son funcionales hormonalmente al no tener folículos primordiales, pues dejan de producir estrógenos. Con lo cual hay un momento crítico. Ok, ese es el desarrollo hormonal de la menstruación. Digo, perdón, de la pérdida de menstruación. Pero fijaros, inmediatamente el organismo, que es muy sabio, busca
Los estrógenos, que es una hormona importante y que necesitamos, entre otras cosas, protege, hace madurar y protege el hueso. Como si dijéramos, estimula la renovación de hueso viejo por hueso nuevo, ¿vale? Y de repente, ¡fuas!, cae la producción estrogénica, que mayoritariamente es ovárica. Y entonces, pues, ¿qué nos pasa? Que buscamos estrógenos donde no los haya, ¿eh? Buscamos fuentes de estrógenos para seguir produciendo, aunque sea en menor medida, esta hormona importante, para todas nuestras funciones metabólicas. Fundamentalmente encontramos estrógenos, ¿eh?, en tejido adiposo. Luego, yo me carcajeo, tengo aquí una colega nutrióloga, y yo creo que las dos compartimos eso del ridículo del peso ideal, porque peso ideal, pues señoras, no hay. El peso ideal es como tú te encuentres bien, dentro de un orden. O sea, no me digan, mi peso ideal son 120 kilos, que mido yo 1,60 m y estoy como... No, ¿eh? Eso es una tontuna. Pero peso ideal no hay. Es decir, hay un rango de peso en el cual tú metabólicamente funcionas. ¿Ok? Y como yo siempre llevo un hilito conductor, ahora retrocedo. No tengo estrógenos ováricos, pero en panículo adiposo puedo aromatizar testosterona y convertirla en estrógeno. Luego entonces, en esta etapa, no me rasgo las vestiduras y la señora está en un ligero sobrepeso. Para nada, para nada. Es biológicamente incluso estupendo. ¿Ok? Vale, bien. Entonces, y Consuelo, incluso para algo. 5 minutos. Ya, Pues me bueno, dijiste que pues te no me avise. ha dado tiempo a nada, pero lo termino simplemente Bueno, diciéndoos que, cinco bueno, tranquilos, 5 minutos. Sí. que sí, que bueno, que el cambio posmenopáusico fundamentalmente conduce a esa caída drástica de estrógenos y en relación con la obesidad, ojo, con muchas comillas. Yo no hablo de obesidad mórbida, por supuesto que no, ni siquiera de obesidad, pero una mujer de 52 años o de 50 años en pleno climaterio, biológicamente se va a redondear y la va a venir bien, ¿eh? Porque va a poder aromatizar un poquito en tejido adiposo de testosterona, ¿eh? Esto también los hombres lo conocen muy bien porque los excesos de peso conducen al mismo efecto, ¿eh? Los gorditos, gorditos, pues aromatizan testosterona. Lo que pasa es que tienen mucha, mucha más testosterona que nosotros, aromatizan testosterona en panículo adiposo y aparecen algunas características eh, más femeninas, como un poquito de abultamiento mamario o aflautamiento de la voz o pérdida de vello facial, un poquito, los gorditos, gorditos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, simplemente me encantaría y voy a pedir de rodillas que me dejen hablaros de menopausia, que es una de verdad mis líneas de investigación, pero quiero no dejar de cerrar esto, que tenía muchas más diapositivas sobre menopausia, pero quiero abrir una ventanita de esperanza. La menopausia no es el fin de nada, es el principio. Y realmente yo me enfrento muchas veces a los ginecólogos, con permiso, para decirles que la menopausia no es una enfermedad, es un logro evolutivo. El resto de mamíferos, incluso los primates, que son nuestros primos hermanos, mueren con esto. Es decir, las mujeres mueren mm, con esto, no son regla, pero para que me entendáis, siendo fértiles, con esto. ¿Por qué la mujer eh, logra vivir más de un tercio de su vida
desligada de la reproducción. Es decir, si os dais cuenta, no tenéis nada más que echar un cálculo. Si la edad media de menopausia está en torno a los 50 años en España, 50-52 años, y la expectativa de vida media de la mujer española en la actualidad son 85 años, son 35 años que estamos ajenos al proceso reproductivo. Luego, para mí, es un logro evolutivo. Hemos logrado que las mujeres, nuestra biología, se desligue de la reproducción. Y a nivel social, ya sabemos el papel tan enorme, tan importante y tan gratificante que desde muy antiguo tienen esas madres añosas que llamamos abuelas. Así que simplemente os he dado ese paso atrás para que ahora mi compi os hable de las dietas actuales, pero que pensemos y no nos asustemos que ese patrón ahorrador lo tenemos todos y que en el fondo, bueno, pues es una ventaja evolutiva en la mayor parte de los casos. En las otras, y si nos pasamos comiéndonos medio kilo de palomitas sentados y sin movernos, pues será una atrocidad, pero en sí tiene una estrategia evolutiva favorable. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, y perdona que te haya cortado. No, si es que yo me Pero, embalo, si yo me conozco. no, no, además muy interesante y como hemos hablado esta mañana, eh, me- no me gusta cortar a los ponentes, pero bueno, por cumplir los tiempos y bueno, pues creo que es importante que nos ciñamos a los tiempos que habíamos marcado. Vale, Marta, puedes compartir la ponencia. Marta ya Eso, y yo la dejo ahí porque ahora Marta es la que comparte, ¿no? No sí, pasa al nada, ¿no? compartir ella se quita Vale, esto. perfecto. Vale, entonces, como os he dicho al principio, ahora tiene la palabra Marta García Manrique, que nos va a hablar sobre si existe la dieta ideal para la osteoporosis y qué claves tenemos para conseguirla. Hola, Perfecto, se ve muy bien. ¿se ve bien la Per- Sí, presentación? sí, perfecto. Perfecta. Vale, de acuerdo. ¿Y me oís bien porque estoy entre el teléfono y la pantalla? ¿Sí? Sí, Perfecto perfecto. también. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Consuelo, y muy interesante todo lo que nos has contado. Bueno, para los que ya llevan un rato sentados, como no todo el mundo tiene la cámara estiraos un poquito, porque estar mucho tiempo sentada, como vais a ver, tampoco es particularmente bueno para la osteoporosis. Bueno, yo de lo que me gustaría compartir con vosotros son algunas ideas, probablemente algunas cosas ya estáis familiarizados. Pero muchas veces se habla de lo que es la dieta ideal para la osteoporosis. ¿Existe, no existe? Y si existe, ¿cómo conseguirla? Pues bueno, ya os adelanto que ideal no hay nada, pero sí que hay algunas claves que nos permiten optimizar la dieta, particularmente en la situación de osteoporosis. Evidentemente, me imagino que casi todos los que están y todos y todas los que están en la reunión hoy sabéis lo que es la osteoporosis, pero bueno, simplemente por centrar el tema, sabéis que es una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más frágiles y más propensos a romperse cuando uno tiene un impacto o a veces, como bien sabéis, hay fracturas osteoporóticas sin impacto, especialmente en la columna. Los factores de riesgo, sabéis que se dividen entre los que son modificables, podemos hacer algo por ellos, como son, por ejemplo, el estilo de vida, la ingesta de calcio, vitamina D, la dieta, el tabaquismo, el consumo de alcohol, y cosas que no podemos modificar, que son aquellas que son inherentes a la persona. En este caso, pues es el sexo femenino, sabéis que hay una mayor prevalencia y incidencia de osteoporosis en las mujeres, la edad, los antecedentes familiares y la raza y la etnia en algunos casos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que maximizar todo lo que podemos modificar, porque hay cosas que hagamos lo que hagamos no vamos a poder modificar. Con lo cual nos centraremos en aquello que sí se puede modificar. Y aquí tenéis pues, la clásica imagen de lo que es un hueso normal y lo que es un hueso con osteoporosis. Vamos a ver ahora cómo afecta la osteoporosis a lo que es la fisiología corporal
a la fisiología y a la composición corporal. Porque hay cosas que sabemos, evidentemente, la primera más evidente, hay una disminución de la masa ósea. Este es el cambio principal que ocurre durante la osteoporosis y durante la osteopenia también. Entonces, sabéis que eso se puede medir con una reducción de la densidad mineral ósea. Me imagino que muchos de los que estamos aquí hemos tenido ya varias densitometrías a lo largo de nuestra vida. El hueso se vuelve más poroso, más frágil, más ligero y más débil ante un impacto y puede producirse una fractura. Y cuando nos pesamos, tenemos menos masa corporal que proviene del hueso. Cuando nos pesamos, tenemos distintos tejidos en el cuerpo, tenemos grasa, tenemos músculo, tenemos agua y tenemos hueso. Pues esa cantidad de hueso en los procesos de osteoporosis va disminuyendo en el peso total. ¿Qué ocurre también? Existe una pérdida de masa muscular, que es lo que se llama sarcopenia, especialmente en los estados más avanzados. Entonces sabemos que la osteoporosis se relaciona con una menor masa muscular, con una menor fuerza muscular, especialmente en la zona de las piernas y en el tronco. Esto además se produce un círculo no virtuoso, sino un círculo negativo, porque cuando tenemos menos músculo, tenemos menos soporte y protección en el hueso, que ya de por sí está debilitado en un proceso de osteoporosis, con lo cual el riesgo de fracturas es más elevado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que crear una coraza en el cuerpo, y esa coraza, la única coraza que tenemos es la masa muscular, porque el hueso se pueden hacer cosas, pero sabemos lo que es la osteoporosis, con lo cual la masa muscular muy importante y tenemos que salir de ese círculo negativo de menos masa muscular, más fragilidad, etcétera. También se ocurre un aumento o redistribución de la grasa corporal, y Consuelo lo ha tocado en algún momento de su presentación. Suele haber un aumento de la grasa visceral. La grasa visceral es algo a evitar al máximo. Los órganos no deben estar rellenos de grasa, con lo cual eso ocurre muchas veces a partir de la menopausia. Existe una tendencia, y en los casos de osteoporosis también. Y la grasa es un tejido que esta grasa inflamatoria puede acelerar, también produce una serie de mediadores que puede además favorecer todavía más esta pérdida de masa ósea. Cambios que ocurren también a nivel de nuestro cuerpo. Cambia la postura. A nivel postural se disminuye la estatura. En muchos casos, sabéis que los aplastamientos vertebrales producen eso. Se puede desarrollar en muchos casos, es muy frecuente, la cifosis dorsal, y se modifica muchas veces la distribución de masa en el tronco por los procesos que he explicado antes. Y también existen cambios metabólicos. Existe muy frecuentemente una inflamación crónica de bajo grado. Además, hay que recordar que muchas veces la osteoporosis, en muchos casos, es concomitante a procesos de artrosis en los que hay, como sabéis, una inflamación crónica de bajo grado. Se produce también una resistencia a la insulina y existen distintas alteraciones hormonales también ligadas a un proceso que suele ocurrir después de la menopausia, como son cambios en los niveles de estrógenos, testosterona, vitamina D, y todo eso ocurre también durante los procesos de osteoporosis. ¿Qué podemos hacer con la dieta? Que hemos visto anteriormente que es una de estas cosas que sí se pueden modificar. Primero, la dieta es importante porque es la que nos aporta los nutrientes que son esenciales para el hueso, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Cómo aportamos esos nutrientes? No hay muchos misterios, es a través de la dieta, de los alimentos y de la suplementación cuando es necesaria. También la dieta nos permite reequilibrar la composición corporal que hemos visto que está alterada, y nos permite mantener la masa muscular, extremadamente importante no perderla, la que tenemos, y cuando se puede y es aconsejable aumentarla todavía. Eso también lo podemos conseguir con la dieta. Y por supuesto mantener el control de la grasa corporal y el peso. El peso corporal, no hay una cifra mágica, pero sí que hay un rango que es aconsejable para las personas. Una persona con osteoporosis no debe estar extremadamente delgada, ni por supuesto debe entrar en un estado de sobrepeso, o incluso peor todavía de obesidad, porque generamos un tejido inflamatorio que no es en absoluto aconsejable. Y en este sentido tenemos la posibilidad de controlar, que no curar, la inflamación de bajo grado utilizando alimentos que bajan el estado inflamatorio, que lo sabéis, pero bueno, los vamos a comentar un poquito más tarde. Esos nutrientes esenciales que deberían ser parte de nuestra dieta de todos los pacientes que tienen osteoporosis, que deben estar en la cocina. Estos hay cosas que se pueden comprar más o menos, pero estos los debemos tener siempre, de forma fácil y poder accesible. Son todos aquellos alimentos que contienen una parte importante de calcio, de magnesio, de vitamina D, de vitamina K, de vitamina C, de omega 3 y de proteínas.
que son los que, desde mi punto de vista, son los componentes y los nutrientes esenciales en las dietas para osteoporosis. ¿Qué quiere decir eso? Que esto hay que hacerlo de por vida. Como bien sabéis, algunos de los que están aquí pueden tener osteoporosis, pueden estar en tratamiento en un momento o en otro, pero la dieta para los estadios de osteoporosis hay que mantenerla siempre. Entonces, las personas que no tienen una dieta que contiene suficientes nutrientes, debemos empezar a cambiar la dieta y adoptar un modo de vida que nos permita de forma natural tener todos estos componentes cada día en nuestra dieta. Ahora vamos a ir viendo, no me voy a alargar dando todas las composiciones de todos los alimentos, pero bueno, al menos como esta presentación se queda disponible, lo puede utilizar todo el mundo como consulta. Primero y más importante, el calcio. Como sabéis, el calcio es imprescindible para una adecuada mineralización y calidad ósea y es, además, no solamente para el hueso, es fundamental para muchas funciones básicas del organismo, entre ellas la contractilidad cardíaca, etc. Su absorción y eliminación es dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que el calcio se elimina todos los días. Eliminamos calcio todos los días. Con lo cual quiere decir que tenemos que aportar calcio. Si en nuestra dieta no tenemos suficiente calcio, lo que ocurre es que todo ese calcio que se elimina de forma fisiológica va a hacer que no tengamos suficiente para mantener la calidad ósea. ¿Y qué es lo que pasa? Hay estructuras, el corazón no va a dejar de funcionar bien, ni los procesos cardíacos, que van a hacer, tiran del reservorio que tenemos en el hueso. Por eso es muy importante mantener de forma dinámica ese aporte de calcio diario. Os he puesto unos rangos de cuánto calcio hay que tomar por día. Varían entre los 1.000 y yo diría 1.500 miligramos por día, especialmente 1.500 por día para los pacientes que están diagnosticados de osteoporosis. No hay que pasar de los 2.500 miligramos al día, porque puede también tener efectos negativos. Pero para una persona con osteoporosis debería estar mucho más entre 1.200 y 1.500 miligramos diarios. Cuando vemos lo que tiene un alimento de calcio, no es solamente importante la cantidad, sino la parte que se absorbe. No todo el calcio de un alimento se absorbe, con lo cual cuando hacemos nuestra selección de alimentos hay que tener eso en cuenta y luego comentaré un par de cosas cuando pongamos ejemplos de alimentos. Muy importante, buenos niveles de vitamina D. Tiene muchísimas funciones, pero es que además favorece la absorción intestinal del calcio, con lo cual si tenemos una buena vitamina D, esa fracción absorbible del calcio va a ser especialmente interesante y podemos aprovechar mucho mejor el calcio de los alimentos. Fuente por excelencia del calcio, la más fácil, la más barata, la más simple, los lácteos. Todos los lácteos, porque tienen un alto contenido en calcio, son baratos además y tienen una buena absorción. Hay personas que no toman lácteos, en ese caso deberían tomar bebidas vegetales fortificadas en calcio. Consejos útiles y prácticos. Diría, primero, hay interacciones entre los nutrientes y es importante no consumir los lácteos al mismo tiempo que con cereales integrales, porque hay unos productos que se llaman los fitatos que disminuyen la absorción del calcio. Si los comemos al mismo tiempo, no vamos a favorecer esa absorción. No hay que obsesionarse, pero dentro de lo posible es mejor separar estos grupos de alimentos. Cuando tomamos, ¿cómo podemos evitar la acción de estos compuestos que vais a ver a continuación? Se llaman oxalatos en la verdura verde y los fitatos en las legumbres. Importantísimo el remojo en las legumbres. Las hace mucho más fácil de digerir y además reducimos la actividad de los fitatos. Quería poner el ejemplo del cacao porque es muy rico en oxalatos y es muy frecuente tomar la leche con chocolate, la leche con cacao. No es la mejor combinación para una persona con osteoporosis. Lo mismo, no hay que ser exagerados, no pasa nada porque se tome alguna vez, pero que no sea la forma habitual de tomar la leche siempre con 3 cucharadas o 2 cucharadas de cacao. En general, tener niveles óptimos de calcio no es difícil. Es fácil si tenemos en cuenta algunas recomendaciones que voy a dar y es importante decir, se recomienda la suplementación solo cuando es necesario. Solo cuando no se obtiene de forma natural de la alimentación es necesaria la suplementación. Y también, como he dicho antes, es importante evitar los excesos, es decir, no necesitamos tomar una alimentación suficientemente rica en calcio y además tomarnos todos los días 1 gramo de calcio aparte. No es necesario. Es solo cuando es necesario si la alimentación no lo proporciona. ¿Cómo conseguir esos niveles? Que como he dicho antes, para una persona con osteoporosis yo me inclino más entre 1.200 y 1.500. He puesto los 1.000 porque son las recomendaciones para una persona media. Tenemos que tomar 3 raciones de alimentos ricos en calcio cada día.
¿Cómo sabemos cuánto es una ración de un alimento con calcio? Pues os he puesto aquí algunos ejemplos. Los más fáciles, como he dicho, son los lácteos. Por ejemplo, ¿cómo podemos tomar ya una ración? Pues si en el desayuno y en la merienda tomamos un vaso de leche grande, una tarrina de kefir, un yogur, por ejemplo, en este caso he puesto medio yogur, si queremos tomar también media cuajada, una tarrina de queso fresco. Uno de estos alimentos sería ya una ración de calcio. En la comida y la cena es mucho más complicado encontrar un alimento que lo aporte la ración de calcio. Entonces hay que complementar el calcio que tenemos de distintos alimentos. Por ejemplo, podemos tomar un pescado, los que he puesto aquí son los que tienen más calcio, una verdura de las que he puesto aquí, un poquito de frutos secos. Atención a los frutos secos, son excelentes como alimento, pero tienen un gran poder calórico y mucha grasa, con lo cual hay muchas personas que están con el peso óptimo o tienen sobrepeso. Para conseguir el calcio necesario de los frutos secos tendríamos que tomar una gran cantidad de frutos secos que puede conllevar. Además, tiene un poder adictivo. Quiero decir adictivo, cuando uno come siempre tiene ganas de comer más, y hay gente sobre todo que tiene sobrepeso que le cuesta controlarse. Entonces, cuidado con las raciones de frutos secos. Se suele aconsejar siempre un puñado pequeñito, es el que se pone como ración. Y luego del postre, pues sería como lo podríamos conseguir. Esta sería una comida tipo. Y entre horas, es bueno acostumbrarse a que ese picoteo, digamos, saludable que podemos tener entre horas, una merienda o algo así, pues, por ejemplo, acostumbrarse a tomar un yogur con ese puñado de frutos secos. Hay una cosa que es muy fácil de consumir, que es la pasta de sésamo, lo que se llama el tahini, y es muy, muy rico en calcio. Eso con un poco de pan está muy bueno y es una muy buena forma de complementar el calcio. Entonces, tenemos que tener esta base de nuestras 3 raciones al día de alimentos que son ricos en calcio, a elegir durante el día. Para llegar a estos 1.200 o 1.500, como cada ración nos va a dar unos 300 miligramos de calcio, pues podemos complementar con otros alimentos para llegar a esta cantidad objetivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Como queramos, se puede repartir a lo largo del día. Hay gente que ya por la mañana empieza el día con 2, incluso con 3 raciones de calcio, porque toma un vaso de leche grande y porque además se toma un yogur entero. Pues ya lleva sus 2 raciones de calcio, ya lo tiene hecho. Le va a ser más fácil hacerlo el resto del día. Pero insisto, se puede hacer como cada uno quiera, como le vaya bien en su horario, como le vaya bien a sus necesidades. Se puede repartir en el menú, para algunas personas es más fácil, pero eso realmente va al gusto de cada uno. Y una cosa muy importante que quería recomendar es no dejar los lácteos a menos que exista una certeza de intolerancia a la lactosa o alergia a la leche. ¿Por qué digo eso? Porque yo veo a mucha gente que viene y dice, no, es que soy intolerante a la lactosa. Y a veces digo, pero ¿estás seguro o no? Y luego, buceando un poco en su historia, no son realmente o no eran intolerantes a la lactosa. Entonces, si dejamos de tomar leche por moda o porque alguien nos dice o porque pensamos que nos va a sentar bien, lo que sí os puedo garantizar es que seremos intolerantes a la lactosa. Se va perdiendo la tolerancia a la lactosa con la edad y con el tiempo. Si además la restringimos a veces de forma innecesaria, nos estamos privando de una muy buena fuente de calcio de forma natural. Cuando existe esa intolerancia real, pues se toman bebidas fortificadas y no pasa nada. Pero cuidado con esas modas de yo ahora no puedo tomar esto y ahora no puedo tomar la otro. A veces hay mucha gente, personas que dan recomendaciones. Yo he oído cosas que no tienen ningún sentido. Es como decir, no, el hombre es el único adulto que toma leche. Bueno, pues ha sido una adaptación para sobrevivir el poder tolerar la leche, porque es un alimento muy completo y muy barato. Entonces, cuidado con estas cosas y, insisto, suplementación solo cuando es necesaria. Aquí no voy a pasar al detalle, por supuesto, para no perder mucho tiempo, pero os dejo para todo el mundo. Aquí tenéis una serie, he puesto los alimentos que más calcio contienen y la cantidad de calcio por 100 miligramos de alimento o 100 mililitros. Entonces, como veis, 100 mililitros de leche es muy poquita cantidad. Un vaso medio grande son 250. Fijaros ya la cantidad de calcio que tenéis. Atención a todos lo que son las verduras y las judías. Tienen una buena cantidad de calcio, pero es un calcio que es más difícil de absorber porque como tenemos esos fitatos y esos oxalatos son más complicados. Entonces, para las personas veganas, realmente yo les aconsejo en muchos casos que vean a un especialista, a un nutricionista, porque es más difícil. ¿Perdón? No sé si había alguien que estaba hablando. No, Es más nada, difícil, vale, conseguir los requerimientos.
Siguiente nutriente importante, el magnesio. El magnesio también está muy presente en el hueso. Es muy importante no solo para la calidad ósea, sino mejora también la fatiga muscular. Actúa en muchos procesos fisiológicos. Ahí os dejo los requerimientos al día, 150 a 300 miligramos al día. La absorción disminuye con la edad y con algunos tratamientos, especialmente la gente que toma diuréticos. Entonces, por eso a veces es necesario suplementarlo, porque se disminuye y si además están tomando un diurético de forma continua por distintas indicaciones, sea hipertensión, insuficiencia cardíaca, se puede reducir esta absorción. Entonces, hay mucha gente que toma suplementos. También está muy de moda tomar suplementos de calcio sin hacer una valoración de magnesio, sin tener una valoración de cuánto estamos tomando. Es fácil tener una dieta con suficiente magnesio y aquí podéis ver los alimentos de dónde se pueden conseguir. Con lo cual, recomendación, primero, intentarlo con la dieta y si no es posible, suplementarlo de alguna forma. El tomar un suplemento de magnesio tampoco conlleva un riesgo, pero si no es necesario, ¿por qué gastar dinero si lo podemos conseguir de forma natural? Vitamina D. Fundamental para mantener el buen remodelado óseo. Me imagino que todos los que os interesa la osteoporosis ya sabéis lo importante que es la vitamina D para la estructura ósea y además nos permite mantener una buena densidad, mantener la integridad del hueso y mejorar la fuerza muscular. También, lo he dicho previamente, favorece la absorción de calcio del intestino, con lo cual es un fantástico complemento, buenos niveles de calcio con buen nivel de vitamina D. Los requerimientos al día, os los he puesto aquí, son 800 unidades al día. Es muy importante hacer un seguimiento y un control regular. Y casi todo el mundo, yo sé que en todas las analíticas es un valor que suele aparecer de forma, digamos, por defecto. Hay que llevar un buen control de los niveles de vitamina D. Muy importante, a veces nos obsesionamos con la comida y el 90% de la vitamina D la tenemos a través de un mecanismo ligado a la exposición solar. Solo el 10% proviene de la dieta, con lo cual hay cosas muy simples como estar un poquito al sol. No hace falta quemarse, ni mucho menos, pero con estar durante el verano 10-15 minutos es suficiente y a lo mejor en invierno un poquito más si el sol, los rayos no son suficientemente perpendiculares, pero con 10, 20, 15, 20 minutos en invierno de exposición, tendríamos casi todo la vitamina D. Como eso, por distintos motivos, no suele ocurrir, es necesario optimizar la dieta y es muy frecuente, como bien sabéis, la suplementación. En este caso, la suplementación suele estar controlada por vuestro médico, por la persona, el especialista que os esté siguiendo y desde luego mejor suplementarla a no tener buenos niveles de vitamina D. La vitamina K a veces es menos comentada y es extremadamente importante porque tiene una acción sinérgica con la vitamina D y favorece muchísimo la fijación de calcio al hueso. Con lo cual, si tenemos buen aporte de calcio y también suficiente vitamina K, la vitamina K nos va a permitir esa buena fijación del calcio que hemos tomado al hueso. También activa unas proteínas óseas, que en este caso la osteocalcina, y es, como algunos sabréis, esencial para el buen control de la coagulación. La vitamina K, siempre recordar, una vitamina ligada a la coagulación y en este caso también a la fijación del calcio en el hueso. Muy fácil conseguir los requerimientos de vitamina K. No hace falta suplementarla. Lo que hay que hacer es incorporar verduras en nuestra dieta. Verduras sobre todo de hoja verde. Tenéis aquí unas cuantas. Son verduras que están en nuestra dieta y que deben estar presentes todos los días y si es posible, por la mañana un poco y por la cena, y con eso tenemos suficiente vitamina K para lo que necesitamos. La vitamina C interviene en la biosíntesis de colágeno, que es fundamental para la calidad ósea. Tiene una acción sobre el sistema inmunitario, como bien sabéis, está el mito porque a veces es un poco mito, voy a tomar mucha vitamina C porque así no tengo un catarro. No funciona así, activa el sistema inmunitario, pero no por tomar un exceso de vitamina C vamos a dejar de tener un catarro o una gripe. No funciona así y no hay que consumir en exceso. Hay que consumir el que es necesario. Y es muy fácil conseguir la vitamina C que necesitamos. Las cantidades son de 60 a 75 miligramos al día y sinceramente tomando un cítrico grande al día, las tendríamos completas.
Además, es muy importante porque contribuye a la absorción de hierro. Y la anemia ferropénica es muy frecuente entre las mujeres, especialmente las mujeres antes de la menopausia, pero también después de la menopausia. Entonces, cuando estamos tomando una fuente de hierro, si la tomamos de forma concomitante con un producto con vitamina, un alimento con vitamina C, conseguimos una muchísima mejor absorción del hierro. Son pequeños trucos que haciéndolos en cada momento y acostumbrándonos a comer así, conseguimos muchos beneficios. Como has dicho, no hay beneficio en consumir en exceso y no suele ser necesario suplementar, aunque bueno, pues hay cierta tradición y hay gente que lo hace. Es más fácil comer un cítrico. Sí que hay que seguir alguna precaución. Es mejor comer los alimentos crudos que contienen vitamina C o hacer una cocción ligera. Y si ponemos agua, guardar el agua de la cocción. ¿Por qué? Porque si no, perdemos la vitamina C. Es mejor evitar el hervido. El hervido perdemos muchísimas vitaminas a través de los hervidos, con lo cual es mucho mejor la cocción con muy poca agua, las cosas, por ejemplo, al vapor, muchísimo más saludable y mucho más rico nutricionalmente. La vitamina C es fotosensible, con lo cual no pongamos el zumo a la luz. El zumo debe estar tapado. Si se hace cuando dice se van las vitaminas, no es que se vayan las vitaminas, es que es fotosensible y además se pierden muy rápidamente, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Pues entonces se debe consumir cuando hacemos un zumo, por ejemplo, después de prepararlo. Fuentes de vitamina C integradas en nuestra dieta. Las frutas, especialmente los cítricos, cuanto más ácido, más cantidad de vitamina C. Las verduras, os he puesto algunos ejemplos, son verduras que tienen color. El trigo, el arroz y el maíz, pero en muchísima menos cantidad. Y los tubérculos, como son la patata y la batata, también tienen, pero en menor cantidad. En cuanto, no os he puesto las cantidades por alimento porque prefiero en este caso que pensemos en una naranja, el limón, el kiwi. No hace falta obsesionarse con las cantidades porque, insisto, está muy repartida la vitamina C y es muy fácil llegar a las cantidades. Los omega 3, como sabéis, son grasas poliinsaturadas esenciales. Quiere decir, cuando veáis un alimento o un componente esencial, quiere decir que debemos obtenerlo a través de la dieta. El cuerpo no es capaz de generarlo, con lo cual si no lo consumimos, no lo vamos a producir. Hay de 3 tipos, unos de origen animal y otros de origen vegetal, y son muy importantes porque mejoran el metabolismo óseo, pero tienen una gran acción sobre la protección cardiovascular, en este caso la reducción de triglicéridos, y reducen la inflamación vascular. El omega 3, lo habréis oído, es un componente esencial en nuestra dieta. Además, tiene también unos efectos esenciales y muy positivos sobre el sistema nervioso y el cerebro. Las recomendaciones las veis aquí, entre 0,250 2 gramos al día. ¿Por qué hay un rango tan grande? Porque una cosa son los niveles que necesitamos para mantener el metabolismo óseo y otra cosa es en una persona en la que se esté utilizando el omega 3 con la intención de reducir el riesgo cardiovascular. Ahí los niveles necesarios son mucho más altos. ¿Cómo conseguirlos? Pues aquí tenéis distintos tipos de omega 3 y las cantidades que aporta cada uno de los alimentos. Como veis aquí, las cantidades que os había dicho no son muy altas, con lo cual es muy fácil conseguirlos si tomamos simplemente pescados azules, que son los reyes de los omega 3. El huevo también es interesante, o el aguacate, las semillas de lino, las semillas de chía. Es bastante fácil conseguirlo. ¿Quién tiene más problemas? Las personas veganas. Las personas veganas tienen problemas porque las fuentes más importantes, cuando hablamos de requerimientos, estamos hablando de los requerimientos de estos 2 tipos de grasas. Y las personas veganas, estos 2 tipos están esencialmente en las fuentes de origen animal. Una persona vegana solamente lo va a recuperar de las fuentes vegetales y necesitan pasar por un proceso de transformación en el que se pierde mucha cantidad. Entonces, las personas veganas casi siempre llevan suplementación porque es mucho más seguro. Proteínas. ¿Para qué son necesarias las proteínas? Pues para el desarrollo del hueso y sobre todo para mantener la estructura muscular. Son fundamentales para evitar la sarcopenia, la fragilidad, evitar el riesgo de fractura cuando hay una caída, porque el riesgo de caída viene por otras cosas, el riesgo de fractura por caída. Y es lo que os he dicho antes, una buena estructura muscular, la mejor coraza para evitar una fractura. Los requerimientos, entre 1 gramo y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. No necesita lo mismo una persona de 90 que una de 50. El cálculo es muy fácil. 1 gramo, 1,2 de proteína por cada kilo de mi peso. Atención a las personas que hacen pérdida de peso.
porque están bajando mucho de peso. Hay gente que puede perder a lo largo de un año, si está en una dieta de reducción de peso, o como lo estoy haciendo, puede perder 15 kilos. 15 kilos afecta a las cantidades de proteínas que estamos tomando, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta para los que estén en pérdida de peso. Y los que están en ganancia de peso también lo tienen que actualizar. Y en esta tabla podéis ver los gramos de proteína por 100 gramos de alimento. No es muy complicado llegar a esto. Yo lo que aconsejo siempre, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. No solo de pollo, de pavo y de carne vive el hombre. Se pueden conseguir las proteínas de las lentejas, de la quinoa, del queso. Hay muchas fuentes. Lo mejor es alternarlas y variarlas. ¿Cómo hacemos esta dieta? Porque os he comentado muchas cosas. Mi recomendación, primero tenemos que tener lo que yo llamo una base dietética para la osteoporosis. ¿Cuál es esta base dietética? Son los alimentos fundamentales que yo debo tener en mi alimentación diaria. Lácteos o bebidas vegetales fortificadas en caso de intolerantes. Proteínas, todos los días. Cítricos, verduras de hoja verde y crucíferas. Estas son el brócoli, las coles, etc. ¿Cómo las como? Como quieran, pero sobre todo no las pongáis hervidas, y si están hervidas, no tiréis el agua de cocción. Están muy buenas también incluso el brócoli crudo, si alguien lo quiere tomar. Es acostumbrarse, no es obligatorio, pero está muy bien. Pescado azul fundamental para las personas con osteoporosis en la dieta. El pescado blanco está muy bien también, pero para nosotros, porque yo tengo osteoporosis, yo siempre me aseguro de tomar por lo menos 2 raciones de pescado azul a la semana, como poco. Frutos secos en distintas formas. Pequeñas cantidades por el tema de las grasas y el valor calórico, y de utilizar, lo que os digo, cosas que se pueden untar en el pan, pueden reforzar un puré, son muy útiles, sobre todo en este caso por el calcio y el omega 3. Y todo esto es la base de la alimentación que se tiene que consumir diariamente. Luego hay que construir la dieta. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionar los alimentos de consumo diario, ajustar las cantidades. Os he dado las cantidades de cada componente, hacernos una dieta, adaptarla a nuestro peso corporal. No es lo mismo estar en dieta de mantenimiento, dieta de reducción de peso, dieta de ganancia de peso. Hay que adaptarla. Hay que variar los grupos de alimentos. Las dietas tienen que ser muy variadas. ¿Por qué? Porque esto es fundamental también para la microbiota. Hay gente que dice, tomo verdura, pero ¿cuántas verduras? Tomo 2 tipos. Tomo pimiento y lechuga, por poneros un ejemplo. No es eso. Hay que tomar todo tipo de verdura porque es fundamental para la riqueza de la microbiota, que también tiene un efecto en la osteoporosis. Y evitar limitaciones innecesarias. Sinceramente lo digo como nutricionista, no, a veces no entiendo por qué nos limitamos tanto. No es necesario. Parece que está de moda limitarse. Y ahora no como esto, y ahora no como lo otro. Evidentemente hay personas que tienen intolerancias y esas la tienen que limitar, o tienen alergias. Pero incluso hay veces que dice, porque un día algo no me ha sentado bien, no quiere decir que no lo pueda volver a tomar. A veces tenía otro problema, he comido en exceso. A veces es bueno, sobre todo en los alimentos particularmente interesantes, comer pequeñas cantidades hasta que el cuerpo las vaya tolerando bien y mantenerla. Cuanto más variada la alimentación, mejor. Suplementación, solo cuando es necesaria. Evitar sobredosis innecesarias. No sirven para nada, más que para fastidiarnos. Consultar con un profesional. Hay muchos profesionales que os pueden ayudar, por supuesto. Los médicos, nutricionistas, farmacéuticos son probablemente los que más conocen de suplementación. Los farmacéuticos de farmacia comunitaria conocen muy bien la suplementación porque la tienen en la farmacia y saben las cantidades de unos compuestos y del otro. Y por esto digo, atención a los complejos multivitamínicos, porque hay gente que no se da cuenta de la cantidad de suplementos que está tomando. Vienen con 5 suplementos. Yo digo, pero si están tomando 4 veces el magnesio que necesitan. No se dan cuenta de que van teniendo cantidades en distintos suplementos. Atención a lo que tomamos. No se deben banalizar el uso de suplementos, además son muy caros y a veces son innecesarios. Entonces, cuidado con estas cosas. Un ejemplo de una dieta de 1.500 calorías. ¿Por qué he puesto 1.500 calorías? Es un número de calorías muy estándar para en este caso, lo siento por los hombres que hay ahí, porque estaba pensando más en una mujer, para una mujer de 60 años, con un peso aproximado también de 60 kilos aproximadamente, y no excesivamente alta, y sin mucha actividad.
deportiva, que por desgracia suele ocurrir eso, una dieta de 1.500 calorías suele estar bien. Las dietas de 2.000 calorías están muy bien, pero generalmente son excesivas para lo que necesita una mujer con las características que he dicho. Una persona más grande, más corpulenta, un deportista, por supuesto. Un adolescente, por supuestísimo. Pero una mujer tampoco debe comer en exceso. Esto es un ejemplo fácil, lo voy a explicar, os lo dejo, de cómo conseguir una dieta simple de hacer, equilibrada, y que contiene todos los nutrientes que os he dicho anteriormente en las cantidades necesarias. Si alguien necesita, de los que están participando, que le ayude a preparar una dieta, lo hago, pero yo creo que es mejor que cada uno, con todo lo que os he dado, tenéis todas las herramientas para haceros una dieta que os vaya bien a vosotros, que se ajuste a lo que os guste, que se ajuste a vuestra familia, a vuestro estándar de vida, si trabajáis, no trabajáis, si hacéis más o menos deporte. Pasar un poco de tiempo estudiando un poquito lo que os he dado y construiros vuestras dietas, porque las vais a tener que tener toda la vida. Y cuanto más variadas y más ajustadas a vuestros gustos, mucho mejor. Y ya quería terminar solamente diciendo que cosas importantes, recomendaciones, exposición solar, os he dicho que es muy importante para la fijación de vitamina D, sin exceso, sin quemarnos. Mantener un peso saludable es importante. Importante toda nuestra vida, no coger exceso de peso, porque a veces, por desgracia, vamos a tener una fractura. Cuando tenemos una fractura, duele, y duele un montonazo, y nos limitamos al ejercicio porque nos cuesta. Hay que mantener un peso saludable, porque si no nos podemos sobrecargar de peso y luego es muy difícil perderlo. Mantener el ejercicio físico, sabéis, ejercicio físico de fuerza es fundamental, cardiovascular es bueno también, nivel de impacto depende de cada persona, su estructura ósea y cómo esté. Y mantener esta microbiota sana. El tema de la microbiota y la osteoporosis es muy reciente, a mí me gusta particularmente, y tiene un efecto al mantener una microbiota sana con la calidad y la salud ósea. ¿Cómo se mantiene la microbiota sana? Comiendo muchísimos vegetales, utilizando probióticos de vez en cuando, son aconsejables, no son imprescindibles, pero sobre todo teniendo una dieta muy variada y una dieta muy rica en frutas y en verduras. Es lo que alimenta nuestra microbiota. Evitar el exceso de sal, como sabéis, evitar el tabaco y el alcohol. El mito de una copita de alcohol al día es bueno, es un auténtico mito. El mejor alcohol es el que no se toma. Está, como si yo dijese que un cigarrito al día no está mal. No, el tabaco, si lo evitamos del todo, mejor. Y el alcohol para una persona con osteoporosis, mejor. Lo mismo. No vamos a caer en la obsesión. Ay, este día me he tomado, había esa celebración. Evidentemente, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Yo os doy las recomendaciones para una persona con osteoporosis. Y también es importante evitar el exceso de cafeína porque tiene una acción perniciosa sobre el metabolismo óseo. El exceso de cafeína, tomar un café al día, no pasa nada. Tomar 10 cafés al día y además Coca-Cola y no sé qué, eso por supuesto hay que evitarlo. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Espero que Marta. haya quedado claro y si tenéis preguntas, pues bueno, me enviéis vuestras preguntas y encantada de responderlas. Muy interesante y muy claro, tanto tú como Consuelo. Yo creo que muy ilustrativo y bueno, yo creo que quedan varias ideas bastante claras y bueno, pues sobre todo recomendaciones prácticas también. Para no entretenernos, porque vamos con un poquito de retraso, pasamos al turno de preguntas. ¿Vale? Si Cristina ha estado siguiendo las preguntas a través del chat, si queréis empezamos con las preguntas del chat y posteriormente las que tengáis para hacer en directo. ¿Vale? Cristina, no sé si estás por ahí porque no te veo. Todavía no Perfecto, no hay no pega. han hecho ninguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta en el chat? Por Por el Dios, chat pues que todavía no. Pues preguntar. fenomenal porque así vamos en directo, que es mucho mejor y mucho más interactivo y para eso estamos ahora aquí en directo sobre la marcha. ¿Vais tocando la mano de participar? Aunque veo a Elena levantando la mano y Elena bueno, ha pues empezamos levantado con la ella. mano y no la manita de plástico, sino la de verdad. Bueno, pues le damos paso por ser la primera. Estás en silencio. Tienes que activar el Tienes que micrófono, abrir Elena. el micro, Elena. ¿Me oís ahora? Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta relacionada con los cítricos en la dieta y es que a mí me tienen prohibido porque tengo ERGE
reflujo gastroesofágico bastante severo. Entonces los tengo totalmente quitados. ¿Cómo puedo aportar la vitamina C a través de la dieta? En este caso, si están completamente contraindicados porque se lo haya dicho a alguien, por ejemplo, tampoco puede tomar kiwis, que hay mucha gente que no puede tolerar la acidez de algunos cítricos, pero puede tomar kiwis, es una opción. Y luego pues hay verduras que son ricas en vitamina C. Por ejemplo, el pimiento es rico en vitamina C. Le puedo pasar una lista con verduras, pero se puede complementar un poco a través de la verdura. Es un poquito más complicado, pero se puede hacer a través de verdura Entonces, y en este caso, si no se llega, en función de cómo sea su dieta, sí se puede tomar un suplemento, pero es un caso realmente excepcional. Yo creo que combinando algunas verduras y con algunas frutas que tienen buena vitamina C, pero son menos agresivas que los cítricos, podría llegar. Yo podría, por ejemplo, fresas, sí, las frutas kiwis, del bosque, sí. frutas del bosque y algunos calabaza, pimiento. Y yo creo que a lo mejor sí que podría completarlo. Si quiere, Elena, le digo exactamente las cantidades, más que nada por no centrar solamente la respuesta en esto, pero sí se podría hacer Muy bien, de gracias. esa forma. Gracias. Siguiente pregunta, si queréis, porque yo os tengo a todos en pantalla. Entonces, simplemente, pues, levantéis la mano física y empecéis a preguntar. ¿No hay más preguntas? ¿Todo muy, muy claro? Bueno, pues yo, Marta, como no hay preguntas, utilizo yo el Perdonadme, tiempo. Ah, perdonadme, ¿puedo hacer la última ya que nadie sí, claro, sí, pregunta? por supuesto, por supuesto. Realizo bastante ejercicio de fuerza. ¿Qué porcentaje tiene que ver con la osteoporosis el frenarlo la dieta y qué porcentaje, si se sabe, los ejercicios diarios de fuerza? No se sabe. Lanzar un porcentaje sería lanzarme a la piscina. No hay un porcentaje que se pueda decir esto viene de una cosa, porque pero además son dos cosas que no se pueden comparar. Porque con la dieta lo que estamos haciendo es complementar, es incorporar los compuestos que nos hacen falta. Es decir, incorporar aquellos elementos que nos hacen falta, el calcio, el magnesio. Entonces, eso tiene un efecto sobre distintos aspectos de la osteoporosis, como he dicho, no solamente la calidad ósea. Lo que hacemos con la fuerza es, cuando hacemos impacto, trabajamos sobre el remodelado óseo, porque es ese impacto el que mantiene lo que se llama un buen remodelado óseo. Es muy importante el impacto para conseguir que los osteoblastos que todavía nos están funcionando sigan funcionando. Eso nos lo da el impacto. La fuerza nos da otra serie de cosas y, entre otras cosas, sobre todo el refuerzo muscular. Entonces, que yo sepa, si alguien lo sabe o lo leo alguna vez, lo comentaré, pero yo nunca he visto esos porcentajes porque estamos atacando cosas distintas. Entonces, como estamos utilizando estrategias distintas, cuando hago fuerza, refuerzo mi coraza muscular. Cuando hago impacto, lo que hago es trabajar sobre la formación ósea y mantener un buen remodelado del hueso. Y cuando estoy consumiendo alimentos con ciertos compuestos que son necesarios, estoy reforzando en distintos aspectos la calidad de mi hueso. Entonces, todo es importante. Es la sinergia de esas tres cosas lo que es recomendable. Luego, ¿cuánto más de uno? Yo diría, la dieta es que es muy fácil. Yo espero, lo siento porque he ido un poco deprisa, porque como no quiero tampoco hacerles, sé que todos nos cansamos de estas reuniones largas, pero la dieta es muy fácil, sinceramente. El que si no la están siguiendo, pase un poco de tiempo, por eso he puesto la imagen de una persona con un lápiz. Hágase una dieta, porque esa la tenemos para siempre. Y luego el ejercicio a veces lo tenemos que ir ajustando primero en función de nuestro estado óseo y también de nuestra edad y de nuestra fuerza. No podemos hacer lo mismo cuando debutamos con 55 que cuando tenemos 85, ¿no? Entonces, pero la dieta sí que la vamos a poder mantener siempre. Muy bien, Yo gracias. tenía una aclaración para Elena. Vamos a ver, era la parte que no he podido desarrollar por falta de tiempo, que era el paralelismo entre osteopenia y sarcopenia. Entonces, lo que tú has dicho, yo hago mucho ejercicio de fuerza. Si eres osteoporótica,
no va para formar hueso o para ayudar a formar hueso. La fuerza, fundamentalmente los ejercicios de fuerza en musculación son muy buenos, pero para desarrollar masa muscular y para fundamentalmente prevenir los estados de presarcopenia y sarcopenia. Como ha dicho muy bien Marta, la estimulación ósea es una estimulación de contacto, es decir, de golpeo, es decir, anda, trota, no es de fuerza, sino de percusión, de tonicidad, de subida, de estimulación, de formación de hueso. Y fíjate, tíos como, bueno, como los mejores del mundo, como son los astronautas, cuando en los primeros vuelos viajaban al espacio sin poderse mover en las capsulitas, llegaban con osteopenia todos, fundamentalmente porque no había gravedad. Entonces, la inexistencia de gravedad y el mantenerse quietos producía una pérdida de masa ósea importante. Es decir, lo que genera hueso es la lucha de tu propio organismo por salvar la gravedad. Cada vez que levantamos un pie y lo volvemos a colocar, hemos luchado contra la gravedad levantándolo y percutiendo en el afianzamiento del paso. Es decir, ese es el ejercicio para si queremos remodelar hueso. ¿Que le fuerza? No, no te estorba. Claro que no te estorba. Entre otras cosas, porque si no tienes una muscularidad fuerte, tampoco vas a poder desarrollar la movilidad necesaria articular y ósea. O sea que no te viene mal, pero específico para el hueso es aquello que venza la gravedad. Por ejemplo, el andar y mejor el trotar. Por ejemplo, el nadar es buenísimo para todo, pero para el hueso no, porque la gravedad en una piscina es inferior, flotas, y entonces no te permite esa regeneración ósea. Muy interesante. Interesante. Gracias, Vamos. Elena, porque eres la preguntona, las demás no preguntan nada. Sí, hay una pregunta en el chat que veo que la ha contestado también Marta, pero si queréis la leemos para que la veáis todo. Cristina, ¿la tienes a...? Sí, ha preguntado Ana, ¿durante cuánto tiempo hay que cocer la verdura como el brócoli y la acelga? Entiendo que para mantener sus propiedades minerales y vitaminas de las que nos ha hablado Marta. Y te ha contestado por el chat, hervir el menor tiempo posible y dejar al dente con poca agua y no tirarla. Y mejor aún al vapor. No sé si Marta quiere añadir algo más. No, se me ha olvidado el escaldado, que es bueno también, pero al final lo del hervir es muy personal. Hay gente que en general hay una tendencia sobre cocinar todo. Todo. Eh, lo que hay que hacer es lavar bien las cosas para quitar todo el máximo que se pueda de pesticidas, etcétera, pero no hay que hervir mucho, hay que lavar bien y tener la verdura bien limpia y luego cocer lo mínimo y acostumbrarse las cosas al dente. Está bien, es una buena opción. La verdura congelada es también muy buena opción, porque por el proceso que se utiliza mantiene muy bien las propiedades. Hay veces que la gente dice, uy, la congelada, la verdura congelada, incluso hay algunos alimentos como los guisantes que pueden aumentar su concentración en nutrientes, con lo cual el congelado es una, y además es fácil, o sea, deja en el congelador y se utiliza cuando uno quiera, pero sobre todo esa forma de cocer todo lleno de agua y que vaya despacio y mucho tiempo y no, eso para nuestras vitaminas y minerales no es aconsejable. Gracias, Marta. Pregunta más. Bueno, cierro yo con una muy rápida. Marta, el tema de la microbiota que se ha puesto, bueno, iba a decir se ha puesto de moda, no sé si es la palabra correcta, pero sí que es verdad que, bueno, que muchos estudios y muchos trabajos apuntan a la importancia que quizás nunca le hemos dado. Sé que lo has comentado durante la conferencia, por eso te digo que pregunta corta. 2, 3 tips para cuidar la microbiota,
3 tips. Tomar yogur kefir. Y además ya tenemos ahí una ración de calcio. Yogur kefir. La mitad del plato debería ser verdura. Y hay gente que me quedo ahí. Con 2 tips es suficiente, no tenemos que ir Sí. mucho más lejos. Beber agua. Tomar suficiente agua. Cuando digo lo del agua es muy importante, sobre todo para la microbiota también de la cavidad oral. Que a veces la gente se le queda esto muy seco y tal. Por eso digo lo del agua. El agua es muy bueno para mantener una buena hidratación de todas las mucosas, especialmente la cavidad oral. Por supuesto, la mucosa vaginal es importante tenerla hidratada. Entonces, tenerla siempre bien hidratada. Para mí, las cosas más fáciles, porque luego puedo hablar del chucrut, del kimchi, de todas estas cosas que está de moda, pero bueno, a lo mejor la mitad de la gente no toma el kimchi, no sabe lo que es. Entonces vayamos a lo fácil. El yogur, pero yogur de verdad, el yogur natural. No el yogur, sobre todo lo del yogur no lo he dicho, pero ya aprovecho, pero digo, toma yogur natural. Ni el yogur ni con sabores ni cosas de esas. Si gusta el sabor, le echamos un poco de fruta. Le echamos los 10-15 gramos de frutos secos, que está fantástico. Le echamos un poco de lino molido, por favor, el lino, la chía hidratada. El lino tiene que ser molido, si no, no se absorbe. Entonces, contener estos alimentos que de forma natural son ricos en probióticos, como son los lácteos fermentados, es suficiente. Y luego todas las verduras, porque son el alimento de nuestra microbiota. La fibra es lo que alimenta la microbiota. Y la microbiota, cuanto más diversa, mejor. Y para que la microbiota sea diversa hay que tener una gran diversidad de alimentos. Está directamente relacionado. Y luego Muy bien. también, respecto de la agua. microbiota, no intentar que la terapia o la medicación, salvo en caso de absoluta necesidad, no toquen los antibióticos, ¿vale? Ya sé que en algunos casos eso es imposible, pero hay mucha gente que toma antibióticos en cuanto coge el primer Kleenex y no se los quita en medio. Es el gran enemigo. Enemigo, pero de verdad de la microbiota nuestra. Cuesta mucho volver a regenerar una microbiota después de un planchado de antibióticos, ¿vale? O sea que los antibióticos, ojo, cuando se necesiten, pero no aleatoriamente, ¿vale? Totalmente, Mm. Consuelo. ¿Y cuándo se toman? Porque se tengan que tomar. Después, ahí sí que Sí. hay que tomar probióticos, porque con la Exactamente, el alimentación no es suficiente. probiótico, sí, Y por señor. supuesto que nadie tome los probióticos cuando toma los antibióticos. Claro. Porque hay gente que a lo mejor no lo sabe, ha oído hablar de los probióticos y dice, pues me tomo el antibiótico y el probiótico. Entonces, bueno, es ya absurdo. Si uno toma un probiótico y un antibiótico, el antibiótico está acabando con el probiótico, por definición. Entonces se toma después para hacer una repoblación de la microbiota intestinal. Mucha gente hace eso que tú dices, Marta. Ya, pero bueno, si Hacen no el lo saben, efecto por del eso aprovecho, omeprazol con digo, otro tipo por si ponen alguien no lo sabe. esa forma de tomar los medicamentos, ¿no? Y lo unen. Pues muy bien, son las 8:59, ¿vale? Mi idea era terminar eso en torno a las 8. Perdón por este pequeño retraso. Bueno, pues hemos estado esperando estar todo el mundo. Y nada más, dar las gracias primero a los asistentes por esta paciencia, porque aguantar delante de una pantalla horas Sí. de clases es muy, muy complejo, pero bueno, teníamos la oportunidad de reunir a estas dos excelentes profesionales y creo bueno, pues que era necesario esta jornada dentro del programa Osteosper. Gracias, supuesto, tanto a Marta como a Consuelo. Me quedo de Consuelo aunque no ha podido concluir la parte de menopausia, la menopausia como logro evolutivo, como otras tantas cosas que vivimos a lo largo de nuestra vida y que no son enfermedades, sino que son procesos que tiene nuestro cuerpo y además procesos generalmente para mantenernos vivos, que es lo importante, ¿no? Y me quedo también con Marta, que es algo que como sanitario y dentro de mi actividad de salud pública y divulgativa trabajo mucho con los hábitos tanto a la hora de ejercicio en nuestra vida diaria
como por supuesto a la hora de comer. Comer bien es, podría decir, el 90% de una situación personal de bienestar necesaria. Y comer mal, al contrario, nos lleva muchas veces a problemas y enfermedades. Trabajar mucho la prevención, y la prevención empieza por eso, por los hábitos. Nada más, no os quito más tiempo y muchas gracias, y os iremos informando de nuevos webinars que haremos ya de cara a finales del primer trimestre de 2026. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A todas. Gracias Hasta por luego. asistir.